Hola, buen día. Pues ya nos encontramos en este programa de Salud para Todos, conociendo desde el canal de las y los poblanos, SICOM. Hoy contamos con la presencia de la psiquiatra María Teresa Báez Merlo, que tiene maestría en ciencias médicas y es investigadora y ha estado al frente de varias instituciones para tratar el interesante tema de narcolepsia. Vamos a una cápsula informativa. La narcolepsia es un trastorno neurológico del sueño que provoca somnolencia excesiva durante el día, incluso después de haber dormido varias horas por la noche. No se trata de cansancio común ni de falta de voluntad, sino de una alteración en la forma en que el cerebro regula los ciclos de sueño y vigilia. Las personas con narcolepsia pueden quedarse dormidas de manera repentina, en momentos inesperados, como al trabajar, conversar, estudiar o incluso mientras comen. En algunos casos también pueden presentar debilidad muscular súbita desencadenada por emociones intensas, un síntoma conocido como cataplejía. Además, pueden experimentar sueño fragmentado durante la noche, parálisis del sueño o alucinaciones al quedarse dormidos o al despertar. Por eso, si una persona presenta sueño excesivo durante el día de manera constante, es importante acudir con un especialista en neurología o medicina del sueño. Pues iniciamos con esta interesante charla con nuestra invitada, la doctora María Teresa Báez, especialista en psiquiatría. Doctora, sabemos que los trastornos del sueño son algo muy frecuente, pero poco frecuente se habla en el sentido común de las personas acerca de la narcolepsia. ¿Nos puede explicar qué es esto? Bueno, la narcolepsia es un trastorno crónico, eso es lo importante recalcar, que es crónico, donde hay afectación en la cuestión de quedarse dormido abruptamente, de somnolencia diurna, en donde se alteran las neuronas que producen hipocretina. Y es importante recalcar que es de tiempo crónico. ¿Cómo podemos diferenciar el cansancio normal o de gente que hace guardias nocturnas, por ejemplo, y que está padeciendo narcolepsia? Bueno, porque en el cansancio normal hay factores desencadenantes, por ejemplo, un empleo, la persona ya se sometió a cierta rutina, quizá hay alteración en los hábitos alimenticios, no se comió a sus horas. En cambio, en la narcolepsia, como es una afección neurológica ya descrita, aquí la persona se queda dormida y además si es del tipo 1, habrá cataplejía, que es la pérdida súbita del tono muscular. Ok. ¿Este tipo de problemas del sueño es frecuente? Pues no es tan común, pero tampoco podemos situarla como que sea rara. Por ejemplo, en los Estados Unidos abarca a 1 de cada 2,000 personas. En México se tiene la estadística de 500,000 personas y alrededor del mundo son 3 millones que la padecen. Interesantemente, el país que más ha reportado casos es Japón, que es un país altamente competitivo, tanto tecnológica como económicamente. Entonces podría decirse también que varía de acuerdo al tipo de población, en donde las demandas, tanto de trabajo y económicas, pues son muy altas. ¿Hay alguna edad en la que se presenta con mayor frecuencia este problema? Pues la literatura describe que aparece aproximadamente a los 10 años y es más o menos un estándar entre los 10 y los 30 años. Muy bien. Es importante dar información sobre este tema porque la gente a veces confunde el cansancio o el comer abundantemente y después tener sueño. ¿Cómo podemos ir diferenciando para que la gente nos vaya entendiendo cuando realmente se trata de una narcolepsia? Claro, aquí, para diferenciarlo de cuestiones rutinarias, por ejemplo, después de comidas copiosas, nos da muchísimo sueño, ¿no? Aquí no, aquí es la aparición brusca, sobre todo de una somnolencia diurna excesiva. La persona puede estar haciendo su actividad normal y de pronto puede caer en un estado de somnolencia, incluso que llega a interrumpir la actividad que esté realizando, lo cual lo hace peligroso, porque puede ser cualquier actividad que esté realizando. Y también, si es del tipo 1, que es cataplejía, puede tener el tono muscular con la pérdida también súbita.
De manera que podría ocurrir el episodio de narcolepsia manejando. Exacto, y manejando o realizando alguna tarea compleja. En personas que manejan algún tipo de maquinaria es sumamente peligrosa, personas que van al volante durante una hora de tráfico, ¿no? Al igual que la epilepsia. Son síntomas que llegan sin avisar y la persona puede estar realizando actividades cotidianas, lo cual lo hace un poco más peligrosa. ¿La cataplejía es un trastorno que siempre se presenta o solamente es esporádico en el caso de la narcolepsia? Bueno, en el caso de la narcolepsia habría que diferenciar si es del tipo 1, si hay cataplejía, si el de tipo 2 no lo hay. Es la pérdida del tono muscular. En el tipo 2 que no lo hay, pues la persona nada más se queda dormida. Pero en el tipo 1 es la pérdida del tono muscular y sobre todo también que se desencadena cuando hay una emoción muy intensa, que puede ser una risa o incluso ataques de ira o de enojo. ¿Cuántos tipos de narcolepsia hay? Pues descritos están 2, el tipo 1 con cataplejía, que es el más asociado a cuestiones genéticas, y el tipo 1 sin cataplejía, es decir, sin pérdida abrupta del tono muscular. ¿Puede preceder una emoción fuerte a que se presente el episodio de narcolepsia? ¿Sí? Y no necesariamente como en algunos padecimientos neurológicos y psiquiátricos, que sería una emoción como la tristeza o el enojo. Incluso se han descrito que emociones intensas tipo risas, ataques de risas, pueden desencadenar una narcolepsia. ¿La cataplegia y la catalepsia son sinónimos o es algo diferente? No, es algo diferente. Acá la cataplegia es exactamente la pérdida de tono muscular. Por eso las caídas o cuando van manejando es pérdida total del tono, ¿no? Pueden soltar el volante, pueden soltar la maquinaria cuando están trabajando. Ok. Aparte de la somnolencia, ¿qué otros datos se presentan en la narcolepsia? Bueno, la somnolencia diurna es el síntoma clave y si es del tipo 1, la pérdida abrupta del tono muscular o cataplejía, pero se han descrito otros como por ejemplo las alucinaciones de tipo hipnagógico, que es las que se presentan al estarse quedando dormido, o las hipnapómpicas, que son cuando se está despertando. No quiere decir que la persona esté presentando síntomas psicóticos, son simplemente relacionados con el quedarse dormido y con el despertar. Algunas otras pueden ser pues alteraciones en el sueño, despertares nocturnos, también se ha visto asociados a la narcolepsia. Muy bien. Algunas personas refieren que a pesar de que sienten que están despiertas, no se pueden mover. ¿Esto es parte de la narcolepsia? No es parte, o sea, sí es parte, aunque no sea de los síntomas cardinales, es algo que también se ha descrito con ellos y es lo que nosotros conocemos, la llamada parálisis del sueño, o que coloquialmente conocida es que se sube el muerto y puede ser que hay una gran dificultad en moverse, en hablar o incluso la sensación terrorífica de que se les está apretando el cuello, lo cual impide que respiren adecuadamente. ¿Qué es lo que siente la persona que presenta una alucinación hipnagógica, por ejemplo? Bueno, son las que se presentan al estarse quedando dormidas y pueden sentir que alguien los está tocando o pueden ver algo que no está o escuchar a alguien, alguna voz, un susurro, su nombre, y que tiene que ver necesariamente con la parte de que se están quedando dormidos, a diferencia de las alucinaciones psiquiátricas habituales que son en un estado de vigilia. Okay. ¿Las alucinaciones hipnocámpicas son muy diferentes también? Son las mismas, nada más que estas se relacionan con el estar despertando. Al despertar es cuando todavía estamos en las fases de sueño, no están en el estado de vigilia y no son características de una cuestión psicótica. ¿Hay alguna parte del cerebro en que anatómicamente podamos ubicar este problema? De la narcolepsia sí, que primeramente que nada la fisiología es una alteración en el hipotálamo. De hecho, es el centro regulatorio también del sueño y de otras funciones principales. Y la sustancia química es la hipocretina,
y la sustancia está disminuida en personas con narcolepsia y sobre todo del tipo 1. Sí se puede identificar. ¿Esta sustancia está disponible comercialmente? No, incluso cuando la persona ya es referida al médico especialista, como bien lo dijeron, tiene que ser al neurólogo, al psiquiatra y sobre todo si el psiquiatra también tiene la subespecialidad en trastornos del sueño, ya específicamente se le hacen estudios y para buscar esta sustancia se tendría que hacer punción lumbar, buscando los niveles en líquido cefalorraquídeo de esta sustancia que se llama hipocretina o llamada orexina. Así como actualmente ya se dispone de medicamentos como los recapturadores de serotonina, por ejemplo, ¿hay alguno que se disponga ya para tratar este tipo de problema? Sí, para la narcolepsia, sobre todo como hay somnolencia diurna excesiva, Sí. sí se ha tratado con los estimulantes del sistema nervioso. Por ejemplo, ¿cuáles? Ay, se llama, bueno, son estimulantes del sistema nervioso, ahorita les doy bien el nombre, que hacen que la persona se mantenga despierta por más tiempo. Y a diferencia de estimulantes como el metilfenidato, no causan síntomas secundarios como taquicardia, como ansiedad. Muy bien. Vamos a continuar con este interesante tema. Les pido a nuestro público que sigan con nosotros, pero vamos a una pequeña pausa. La narcolepsia es una enfermedad poco frecuente. Su prevalencia estimada es de entre 25 y 50 personas por cada 100.000 habitantes. Por eso, muchas veces tarda en sospecharse o diagnosticarse. Bien, pues continuamos con este interesante tema de narcolepsia. Nos acompaña nuestra especialista en psiquiatría, la doctora María Teresa Báez Merlo. Doctora, ya nos llegaron algunas preguntas de nuestro público y nos dice, doctora, ¿es cierto que los perros se pueden entrenar para tratar este trastorno? Bueno, que hasta donde yo sé, los perros son de gran ayuda en el campo de la psiquiatría y neurología y hasta ahorita los estudios que se han hecho en ellos van más enfocados al entrenamiento en cuestiones afectivas, sobre todo en mascotas de apoyo emocional. Algunos perros de entrenamiento en países desarrollados más bien van hacia la detección, incluso te pueden acompañar también con monitoreo en relojes especializados digitales que tienen cierta sensibilidad con sensores para detectar más bien crisis epilépticas. No sé si habría como tal que detecten la narcolepsia porque, como lo repito, es un trastorno crónico y súbito. No sabemos en qué momento la persona las va a padecer, a diferencia de las crisis epilépticas, que hay ciertos síntomas que la persona va sintiendo que van a presentarse, que empieza a tener náuseas, dolor de cabeza, empieza a sentir auras. Aquí es distinto porque es una pérdida súbita, abrupta. Entonces, hasta ahorita que se haya reportado, no hay perros entrenados. Muy bien. Otra pregunta de nuestro público dice, doctora, tengo recurrentemente lo que le dicen que se me subió el muerto. ¿Se trata de este trastorno? Habría que ver aquí, primero que nada, factores desencadenantes de riesgo, si la persona está sometida a estrés constante. Algo muy importante que hay que tratar en psiquiatría es a qué se dedica, jornadas laborales, situaciones de estrés a las que esté sometido, si hay comorbilidad asociada, diabetes, hipertensión, alguna cuestión médica, neurológica, medicamentos que se estén tomando de varias áreas que también puedan influir en el sueño y en el periodo, si se realizan siestas, las actividades que tenemos. Esta parálisis del sueño debe ser estudiada porque no solamente podría ser parte de la narcolepsia. Muy bien. Otra pregunta de nuestro público dice, para detectar este problema, ¿debemos ir con un médico general o directamente con un especialista?
La idea en medicina privada es que vayan a un psiquiatra o a un neurólogo, por lo menos medicina interna. Pero a veces la población no cuenta con suficientes recursos, entonces lo ideal es, tanto en derechohabiencias o no derechohabiencias, que se vaya primero a un filtro, que sería medicina general o medicina familiar, para que de ahí sean derivados con el respectivo documento para que sea atendida su afectación específica. Muy bien. ¿Hay algún tipo de estudio en específico para detectar este problema? Sí, se llama polisomnografía. Es un estudio que se hace de sueño, en donde se van midiendo a través de colocación de electrodos en la cabeza, se va midiendo cómo está la actividad eléctrica cerebral durante un periodo más o menos largo. También se va midiendo la frecuencia cardíaca. A veces podría ser con un electroencefalograma convencional, pero es mejor una polisomnografía porque estudia específicamente el trazo, se ve todo el sueño durante una jornada y qué alteraciones presenta. Polisomnografía como tal para ver parámetros del sueño MOR y no MOR, y bueno, ya otro tipo de estudios para descartar otras patologías. ¿Hay tumores cerebrales o infartos cerebrales que puedan provocar este trastorno? Como tal, no, pero sí tendrían que ver en la sintomatología que pudiera parecerse o exacerbar los síntomas que existieran por la narcolepsia. O sea, sí podría ir una cosa más la otra, y se llama, en psiquiatría se llama comorbilidad. Ujú. Ok, en este caso entonces hacer una tomografía de cerebro o una resonancia magnética no sería tan importante. Sería importante para descartar o confirmar otras causas. Entonces, a lo mejor depende la zona en donde estuviera el tumor cerebral, porque si está cerca también de hipotálamo y ahí está el área en donde está el sueño, también apetito, o más profundo, hipocampo, la de la memoria, claro que se ve afectado, ¿no? La polisomnografía se usa también para descartar el síndrome de apnea del sueño. ¿Tiene alguna relación la narcolepsia con esto? Sí, doctor, también si bien no es tan frecuente que coexistan los dos, pero sí se ha reportado apnea del sueño y es algo que debemos de valorar en personas, sobre todo con sobrepeso, hipertensión, alteraciones de dormir, porque hay una obstrucción de la vía aérea mientras duermen y ahí posteriormente puede conllevar a otras complicaciones. Muy bien. ¿Una persona que padece este problema de narcolepsia puede tener una calidad del sueño nocturno normal o también se altera? No, también se altera porque puede tener despertares constantes o puede tener también dificultades para volverse a quedar dormido, y además la calidad del sueño total se ve alterada porque durante el día puede ser que lo quiera compensar con siestas, pero no es suficiente. Debemos tener una calidad óptima de sueño por lo menos de 6 a 8 horas. Muy bien. La gente que pasa mucho tiempo en una oficina, por ejemplo, en forma aislada, que a veces ni siquiera tiene acceso a tener luz solar, ¿tiene mayor predisposición a tener este problema? Mayor predisposición, sí, y además también considero que hay riesgo, sobre todo si está con el trastorno y si aparece la somnolencia excesiva, están manejando computadoras, información importante, ¿no? No es necesario que tengan que manejar alguna maquinaria, porque hay tipos de o sintomatología de la narcolepsia en donde la persona puede seguir haciendo sus actividades y a lo mejor ahí tiene un correo mal enviado o no sé, puede seguir escribiendo y hacer mal su trabajo también. Y eso le va a tener repercusiones. Muy bien. Lo que conocemos como sonambulismo, ¿tiene relación con la narcolepsia? No, el somnambulismo es una cuestión que en el DSM-5 y el CIE-11, que son los manuales de diagnóstico que manejamos los psiquiatras, están clasificados más bien en las parasomnias, que son las clasificaciones para los trastornos específicos del sueño. No tienen tanta relación, más bien aquí los que tienen narcolepsia y otros trastornos de sueño es más bien por sus despertares y los síntomas que los acompañan. Muy bien. ¿Pasa mucho tiempo entre que inicie el problema y el paciente tenga un diagnóstico definitivo?
Sí, y ese es el grave problema de la población, tanto en, no solamente en narcolepsia, sino en varias patologías psiquiátricas y neurológicas. Se ha descrito que aproximadamente entre el inicio de síntomas y la búsqueda de un diagnóstico, la realización de un diagnóstico pasan entre 5 a 10 años, con un aproximado de 10 años. ¿Hay algún estatus socioeconómico en el que se presente con más frecuencia este problema? No, sin embargo, como podemos saber, al tener mayores recursos podemos intervenir con mayores estrategias, con mayores apegos al tratamiento e intervenciones más adecuadas. Muy bien. ¿Hay alguna otra condición clínica que se pueda confundir con la narcolepsia? Sí, uno ya lo mencionó usted, que sería la apnea obstructiva del sueño y algunos padecimientos psiquiátricos también, incluso muy frecuentes como la depresión, la ansiedad, personas que tienen el sueño alterado, consumo de sustancias, en donde los malos hábitos del sueño están muy presentes y pues tienen de día somnolencia diurna. Pero aquí no es necesario la pérdida súbita del tono muscular, lo cual no sería el diagnóstico diferencial. Muy bien. Actualmente en que el estrés es un problema que afecta a todo el mundo y que la depresión y la ansiedad es lo que más se trata por los psiquiatras, ¿hay alguna relación de una persona que esté tomando medicamentos para la ansiedad, por ejemplo, y que presente narcolepsia? Sí, porque también debemos saber que a veces la ansiedad y la depresión, bueno, son muy intensas, entonces la persona lo que busca es una respuesta inmediata. Y les hemos dicho muchas veces que sí hay que tener un poco de paciencia porque hay medicamentos que no actúan de forma tan rápida y tardan en hacer efecto algunas semanas. Entonces tendemos a la automedicación. Entonces se presentan los síntomas secundarios de algunos medicamentos y que son precisamente somnolencia diurna. Así como en otras enfermedades que se clasifican con base en su gravedad en leve, moderada y grave, ¿también se puede aplicar este término a la narcolepsia? La clasificación como tal es tipo 1 y tipo 2, tipo 1 con cataplejía, tipo 2 sin, pero más bien también podría haber que en los escenarios donde ocurre, yo creo que también ahí podría situarse la gravedad, porque no es lo mismo que le ocurran en su casa que ocurran en la calle. En la calle se ponen en peligro no solo las personas, sino ponen en peligro a los demás. En los centros de trabajo ponen en peligro a ellos mismos y también a otros. Específicamente, ¿nos pueden dar un poquito la explicación de qué es la cataplegia? Bueno, la cataplegia es la pérdida súbita del tono muscular. ¿Esto por qué se origina? Puede ser, bueno, no puede ser, es porque en el cerebro la teoría está demostrando que hay disminución de una sustancia química que se llama hipocretina u orexina, principalmente en los centros del hipotálamo. Esta es una. Genéticamente también puede haber una cuestión de los padres a los hijos como herencia genética, pero también hay una teoría autoinmune, es decir, que el mismo cuerpo destruye a las células productoras de hipocretina en el hipotálamo. Entonces, aunque las causas, como en muchos padecimientos psiquiátricos de la narcolepsia, son multifactoriales o desconocidas, o sea, no hay una teoría en sí, pero la más conocida y estudiada es esta. Muy bien. Vamos a continuar con este interesante tema, pero vamos a una pequeña pausa. En Puebla no hay una estadística pública abierta específica sobre narcolepsia. Hasta ahora no se dispone de un registro estatal público y actualizado exclusivo de narcolepsia, por lo que el tema suele abordarse dentro del grupo de trastornos del sueño.
Además de la somnolencia excesiva durante el día, la narcolepsia puede presentar otros síntomas que muchas veces pasan desapercibidos o se confunden con estrés, ansiedad o falta de descanso. También pueden aparecer episodios de parálisis del sueño en los que la persona despierta, pero no puede moverse por algunos segundos, así como alucinaciones al dormir o al despertar, que pueden resultar muy angustiantes. Aunque la narcolepsia no tiene cura definitiva, sí puede controlarse con tratamiento médico, cambios en el estilo de vida, horarios de sueño regulares y seguimiento profesional. Reconocer sus síntomas a tiempo es fundamental para evitar accidentes, mejorar el desempeño diario y recuperar calidad de vida. Bien, regresamos con este interesante tema de narcolepsia. Le agradecemos a nuestro público que nos acompañe. Doctora, nos llegan otras preguntas de nuestro público. Dice, mi hermana tiene 29 años y siempre se duerme en los eventos que nos invitan. ¿Puede ser narcolepsia? A ella le da mucha vergüenza, pero dice que no puede evitarlo. Sí pudiera ser, digo, habría que descartar muchas causas, sus hábitos, la profesión, cómo está en su trabajo, si tiene síntomas depresivos, ansiosos, e incluso también, bueno, ante todo somos médicos y tendríamos que hacer exámenes, también pudiera tratarse de tiroides o alguna condición médica, entonces habría que valorarla de forma integral también. Muy bien, otra pregunta nos dice, ¿este trastorno tiene cura definitiva o solamente se le da tratamiento? No tiene cura definitiva, lamentablemente, porque, como ya mencioné, hay una alteración o una disminución de las sustancias la bioquímica que se llama hipocretina, o si es autoinmune, es la destrucción del mismo cuerpo de estas sustancias y más bien se da solamente tratamiento a la sintomatología. Ya lo había mencionado, es con psicoestimulantes, pero sí hay que volverlos a mencionar. De entrada, no se recomienda mucho irse por la opción como si fuera el trastorno por déficit de atención, ¿no? Que es estimularlo con metilfenidato. Más bien aquí serían las opciones de psicoestimulante con modafinilo o armodafinilo que están disponibles en el mercado. Todo ajuste de tratamiento debe ser indicado por un profesional. No hay que automedicarse. Y también es importantísimo las estrategias tanto de mejorar estilos de vida como involucrar a la familia, involucrar al trabajo para que sea un tratamiento integral, que eso es lo que siempre buscamos en neurología y en psiquiatría. Es integral, aquí no actuamos solos. Muy bien, y otra pregunta dice, tengo 25 años y por mi trabajo no puedo tener un buen horario de sueño. Y ahora me encuentro con mucho cansancio y sueño todo el tiempo. ¿Podría ser narcolepsia? En este caso, la persona ya está identificando que es por su trabajo. Habría que checar a qué se dedica. Hay empresas o hay trabajos en donde manejan diversos turnos y hay rotación de personal, turno ABC, ¿no? Que es mañana, el matutino, vespertino, nocturno, y no se llevan algunas semanas en un turno, luego pasan a otro por 2 semanas, otro al tercer turno, y el organismo se le dificulta adaptarse. Aquí es importante que si esto persiste, hable con sus supervisores, vaya a alguna consulta médica, psiquiátrica, para determinar si es el trabajo en sí o hay alguna cuestión neurológica que tenga alguna alteración específica del sueño. Muy bien. Dentro de lo que usted comentaba también, ¿si hay algún componente genético en este tipo de problemas? Sí, como ya sabemos, ahorita la psiquiatría se estudia a nivel de lo que se llama epigenética, que es la genética junto con factores ambientales y la vulnerabilidad. Como tal, no hay muchos genes implicados o como antes lo estudiábamos en la escuela, ¿no? Síndrome de Down, es trisomía 21 y ya lo sabíamos, ¿no? O algún otros síndromes. Aquí el que se ha descrito es un gen HLA-BQ, ese es el más estudiado, que es el que tiene que ver con la hipocretina, en el neuroquímico que está alterado en la narcolepsia. Este es el más estudiado.
Entonces, en todos los pacientes con narcolepsia hay que hacer punción lumbar para ver el nivel de hipocretina. No solamente, y en algunos casos, y de acuerdo a la intensidad de síntomas, que sería el de somnolencia diurna excesiva y en el de cataplejía, que es la pérdida abrupta del tono muscular, se haría en eso, que serían los de narcolepsia tipo 1, en donde sí está implicado esta sustancia bioquímica, porque en el tipo 2 no tiene caso, ellos no tienen alteración en esta sustancia. Muy bien. ¿Hay alguna enfermedad neurológica que pueda predisponer a desarrollar narcolepsia? No la hay descrita como tal, sin embargo, en lo que sí hay asociación, como en muchas otras cuestiones neurológicas, en donde hay precedentes de que alguna enfermedad viral, por ejemplo, que esté asociado el Guillain-Barré con algunas enfermedades o condiciones neurológicas, en la narcolepsia se ha descrito que infecciones virales, no quiere decir que en todos los que la padecieron lo van a tener, pero al hacer historias longitudinales se había demostrado que infecciones virales tipo influenza o estreptococos, que ya son bacterianas, sí podrían coincidir con narcolepsia en años posteriores. ¿El uso de sustancias adictivas o gente que está bajo tratamiento por depresión o ansiedad puede predisponer a desarrollar la narcolepsia? No lo predispone como tal, pero qué buena pregunta, doctor, y qué bueno que la sacamos al aire. Yo sé que hay gente que nos está viendo. Es bien importante porque aquí hablamos de la automedicación y hay que prevenirlo porque muchas personas con narcolepsia o algún tipo de trastorno del sueño o para tratar el cansancio en sí, tienden a abusar de las bebidas energetizantes. Y como no son controladas, nos las venden sin receta, están en cualquier refrigerador de los súpers, las tomamos indiscriminadamente, el café, pero no dejamos de tener bebidas estimulantes, ¿no? Y la mayoría contienen cafeína y taurina, que de por sí son estimulantes y alteran la química cerebral. Aunado también a quien tenga medicamento para depresión y ansiedad, que también pueden tener trastornos del sueño. Es que no me hacía una pastilla y me tomé 2. Es que no me hacía de día, entonces me volví a tomar otra en la tarde. Entonces tenemos realmente alteraciones en el ciclo sueño-vigilia que de por sí su trastorno está presentando, más el tratamiento de estos trastornos y además si tenían narcolepsia como comorbilidad, pues hay un desajuste total en los hábitos. ¿Pudiera ser que un paciente que presenta narcolepsia pasara a la muerte encefálica? No como tal, porque el tiempo en que está el síntoma, que es la somnolencia diurna excesiva, puede durar segundos, se han descrito horas, entonces tampoco es un tiempo considerable que el cerebro se quedó sin oxígeno. Muy bien. ¿Qué tipo de tratamiento existe actualmente para esta enfermedad? Para esta enfermedad se trata para la causa en sí o el síntoma cardinal que es la somnolencia diurna excesiva, son los estimulantes tipo modafilino o armodafinilo, pero también se han estudiado algunos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o de la noradrenalina para ayudar también en las fases del ciclo del sueño, ya sea fases REM o no REM, y son antidepresivos convencionales que utilizamos para tratar trastornos de ansiedad y afectivos, tipo sertralina, citalopram, escitalopram, fluoxetina. Se ha descrito también la venlafaxina y acompañado de medidas de higiene del sueño, estrategias de afrontamiento y desarrollo de hábitos saludables, tanto en la alimentación como en hábitos de la higiene del sueño. ¿Esos estimulantes como la udafilina tienen alguna relación con las anfetaminas? Farmacológicamente. Sí, farmacológicamente son estimulantes del sistema nervioso, pero no se comportan con una anfetamina tipo el clorbenzorex, que son los medicamentos que actualmente todavía se recetan para bajar de peso, o en algunos para mantenerse alerta, como utilizaban algunos trabajadores que requerían permanecer despiertos de noche. Aquí son bajo prescripción médica, porque si bien sí se comportan
como una anfetamina. ¿Por qué? Porque son estimulantes, nos ayudan a mantener la atención, concentración y el estado de alerta por más tiempo. El modafinilo y armodafilino son los que están actualmente de venta comercial, pero deben ser prescritos por un especialista. Muy bien, doctora, vamos a continuar con este interesante tema, pero vamos a una pequeña pausa. La somnolencia diurna excesiva es el síntoma principal. Las personas con narcolepsia pueden quedarse dormidas de forma repentina en actividades cotidianas como trabajar, estudiar, hablar o incluso comer. La cataplejía es uno de los signos más característicos. En algunos pacientes aparece pérdida súbita de fuerza muscular desencadenada por emociones intensas como risa, enojo o sorpresa, sin perder la conciencia. Pues continuamos para la conclusión de este tema de narcolepsia. Doctora, ya nos llegaron otras preguntas de nuestro público. Dice, ¿qué consejo le puede dar a las personas que rotan turnos en el trabajo, sobre todo en el nocturno, para tener un buen nivel de descanso de sueño? Bueno, aquí es muy complejo porque son una serie de variables a contemplar, pero si por necesidades laborales tienen la cuestión de trabajar en turnos nocturnos, tratar de hacer lo posible para que entonces en su tiempo de descanso esto se compense. ¿Cómo? Con periodos de siesta, alimentación saludable, evitar el uso de pantallas, de celular mientras está descansando, alimentación saludable, también la actividad física y actividades que no tengan que ver con más excitabilidad del sistema nervioso. Lo ideal es un sueño libre de estresores que lo puedan complicar. Si de por sí ya viene de un turno en donde no puede dormir, porque así es su trabajo, entonces el tiempo que le dedique a ello sea lo más óptimo posible. Doctor, hemos visto promocionales en las redes que sugieren que alguien puede aprender un idioma mientras duerme y se le da, por ejemplo, un CD o alguna otra forma de estar oyendo el curso. ¿Usted está de acuerdo con que se altere el sueño de esta manera? No, porque incluso hay algunas intervenciones que nos dan a los padres cuando hay que hacer estrategias de crianza, es que en alguna fase, sobre todo cuando llevamos aproximadamente unos 60 a 90 minutos ya dormidos, se aconseja que a los niños se les digan ciertas palabras que va a retener el inconsciente, que va a retener más en ese momento y son palabras positivas. Entonces, para aprender idioma, no, a lo mejor pues sí palabras, pero en ese momento, sobre todo en donde la persona ya está profundamente dormida, es donde se puede tener más material para retención. Nos hablaba del more y el no more. ¿En qué momentos cuando se puede presentar en una persona que tiene narcolepsia? ¿Cae en el REM o en el no REM? Aquí la alteración en la persona con narcolepsia es, si el sueño REM, que es el de movimientos oculares rápidos, en una persona normal ocurre entre 60 a 90 minutos en que se fue a dormir, que es donde ya caemos en una profundidad del sueño, en la persona con narcolepsia es antes, es más rápido. Entonces también se viene acompañando de despertares más frecuentes. Entonces la calidad del sueño tiende a ser peor. ¿Una persona que padece de narcolepsia va a requerir de psicoterapia? Sí, sobre todo la literatura sugiere que haya terapia grupal para que además se sienta acompañado, cobijado, en donde no es una sola persona la que la padece, sino que hay personas como él, como ella, que también padecen este trastorno, pero que pueden hablarlo, pueden superarlo y pues pueden continuar con una vida normal si se dan las estrategias oportunas. Muy bien. ¿Qué efectos secundarios tiene el tratamiento con estas sustancias que nos estaba comentando, doctora?
Pues si se maneja por un profesional, pues le va a ir muy bien, porque, por ejemplo, si se da con los estimulantes tipo modafinilo o armodafilino, las tabletas por lo regular vienen de 200 miligramos. La idea siempre es de lo que llamamos titulación, empezar con dosis bajas e ir viendo dosis respuesta. No hay enfermedades, hay enfermos, hay condiciones, cada persona es distinta y hay que adecuarlo a dosis respuesta. Habrá personas que tengan además comorbilidad con ansiedad, depresión o con las enfermedades médicas tipo hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, y hay que adecuarles el tratamiento. Pero efectos secundarios realmente son pocos. A veces puede haber ansiedad, un poco de taquicardia, pero por esto se aconsejan este tipo de estimulantes y no los convencionales que son para el trastorno por déficit de atención. Esa es otra cosa. ¿Pacientes con Alzheimer o Parkinson o trastornos de déficit de atención se asocian a la narcolepsia? No, como tal no. Si recordamos, la literatura nos dice que la narcolepsia como tal inicia a los 10 años con un más menos a los 30. Y el Alzheimer ya es una enfermedad que va de envejecimiento poco a poco y vamos pasando al deterioro cognitivo, más o menos es del adulto mayor. Incluso en el envejecimiento saludable puede haber cierto deterioro. Y en el déficit de atención, son otro tipo de síntomas. Aquí la medicación misma ayudaría a que el niño, el adolescente, se mantenga alerta, concentrado y enfocado la mayor parte del tiempo. Entonces, no presentan narcolepsia como tal, pero en la narcolepsia hay que tener aquí sí valoración específica y no confundirla con la apatía y el desgano propio de un adolescente que está cursando esta etapa en que quiere estar dormido más tiempo, no se quiere despertar. Aquí habría que valorar si no está cursando con un tipo de alteración del sueño. En algunas otras enfermedades neurológicas se ha hablado sobre los retrovirus o los virus lentos. ¿Hay alguna teoría viral en este tipo de problema? En este tipo, las reportadas más comúnmente, y no quiere decir que en todos los pacientes, son después de algunas infecciones respiratorias específicas tipo influenza, que algunas personas desarrollaron posteriormente narcolepsia. Pero incluso retrovirus o tipos RNA como ahorita el COVID, pues no se han reportado hasta ahorita, Muy bien. pero no habría que descartar. ¿Qué tanto afecta la autoestima de la persona que padece narcolepsia, que sabe que se puede dormir en cualquier lugar, en cualquier momento? Pues es muy triste también para la persona que la padece, porque en psiquiatría sobre todo, porque neurología nos da ciertos estigmas físicos, ciertos datos, pero psiquiatría es muy subjetiva. Entonces la persona se siente todavía peor, porque no sabe en qué momento vendrán los ataques, de qué intensidad, cuánto van a durar. Su autoestima se ve comprometida porque si ocurre en el trabajo, ya lo tienen con etiqueta o con estigma del flojo, del que se queda dormido, la chica que es familiar de la persona del público que nos contactó, la que se duerme en las fiestas, por ejemplo, entonces mejor no la invitamos. Incluso pueden ya discriminar un poco y a esta persona ya no la van a invitar a otra fiesta, por ejemplo. Pero sí afecta autoestima. Hay enfermedades como el Pickwick, que por obesidad también hay trastornos en la ventilación respiratoria y la persona se queda dormida. ¿Se pueden asociar la narcolepsia con el Pickwick? Sí, en cuanto a quedarse, más bien se parecerían y habría que hacer los diagnósticos diferenciales. Aquí sería el determinante también la obesidad y en ambos, pues el que se quede dormido, ¿no? Y tristemente que se quede dormido en todos lados y ver también el tipo de actividad y ocupación que realiza la persona. Ujú. ¿Qué consejo le daría a la familia de la persona que padece la narcolepsia? ¿Cómo apoyar al paciente? Primero que nada, que tratemos de quitar el estigma que hay en las patologías mentales. Si bien no tenemos muchas veces características físicas y es subjetivo, la intensidad es de quien la padece. Primero escucharlos, valorar en qué etapa de la vida se encuentra.
ya sea los extremos, adolescentes, niños, y por otro nuestros adultos mayores requieren nuestro acompañamiento, saber escuchar, enviarlos al médico y sobre todo un médico profesionista, especialista en esta área, para que dé el tratamiento oportuno, que se sientan escuchados, valorados, incluso llegar a hablar a las escuelas, a los trabajos, Sí. de que la persona tiene una condición, no para que se dé trato especial, para que se le dé trato específico. No sé si hay empresas que estén abiertas a que la persona pueda tomar una siesta, por ejemplo, y sobre todo canalizarlos al especialista adecuado, acompañarse de un tratamiento integral, en donde también esté un psicoterapeuta, la familia, pues que apoye, ¿no? A veces, lamentablemente, no sabemos cómo tratar al paciente y lejos de ayudarlo, pues etiquetamos, no quiere ayudar en la casa, está de flojo, ya chocó el auto. Muy bien. ¿Qué consejo le puede dar a nuestras familias para que tengan una buena higiene del sueño? Una buena higiene del sueño, y esto es para las familias y para cada uno de nosotros. Pues una buena higiene del sueño ahorita requiere más o menos que sean de 6 a 8 horas, bien, que nos vayamos bien hidratados, que la toma del último vaso de agua o de líquido sea unas 3, 4 horas antes. Claro, habrá, sobre todo en tiempo de calor, quien requiera hidratarse durante la noche. No cena copiosa, también mantener luz tenue. Se sugiere también no llevarse a la cama pantallas, ver redes sociales a esa hora. Lo que se puede sugerir dentro de los celulares o dispositivos es poner meditaciones guiadas o música que les ayude a relajarse. Si están en una hiperexcitabilidad nerviosa, eso ayuda mucho. Hay personas que requieren, que son muy sensibles a la luz y requieren antifaces, por ejemplo, también. Irse lo más tranquilo posible. Si tienen algún problema en el día a día, pues tratar de gestionar esa emoción a lo largo del día para que el escenario en nocturno sea lo más tranquilo posible. Muy bien, doctora, pues le agradecemos que hayamos contado con su presencia para este interesante tema de narcolepsia y muchas gracias a nuestro público por habernos seguido en este programa. Recuerden, no se automediquen, acudan a su médico de confianza y si es necesario a un especialista. Gracias.